Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han tomado la molestia de estar por aquí. El Centro de Investigaciones Teatrales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario les da la bienvenida a todas, a todos, y agradecemos profundamente el equipo de trabajo. Y bueno, yo soy Aldo Prico, en este momento estoy dirigiendo el Centro de Investigaciones Teatrales, soy docente también de esa facultad y hemos iniciado hace un tiempo un ciclo, una serie de charlas de, de hay problemas con la admisión, perdón, una serie de charlas en las que hemos incluido gente muy relevante de la academia y de la actividad artística y del cruce justamente entre esos dos campos. Y bueno, hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de María de los Ángeles Chiqui González, que nos va a acompañar y va a hablar sobre un tema que no, a ver, que no es el que frecuentemente la mayoría de la gente espera de ella, porque hace mucho tiempo que está dedicada a la gestión cultural, y su oficio de actriz y de directora teatral, que ha sido y sigue siendo delicioso, es el motivo de sus palabras hoy. Así que el tema de la charla es la dirección escénica con el espectador en los ojos. La próxima charla va a ser el 13 de noviembre con la doctora Daniela Martín Miras, de la Universidad de Córdoba, y la primera fue con Jorge Aines hace un mes. Pero antes de quitarle la palabra a Chiqui, que tan gentilmente, con una agenda muy apretada, está aquí con nosotros porque nos quiere, sobre todo, voy a comentar un poquito de su currículum para que la gente que no sabe de la trayectoria de Chiqui conozca más o menos quién es. Chiqui es abogada, ha hecho un posgrado como abogada especialista en familia hace mucho tiempo, pero ha sido galardonada con el título de doctora honoris causa de la Universidad de Aberdeen en Escocia, y además por la Universidad Nacional de Rosario. Ha tenido un premio a la trayectoria en arte y transformación social, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en el 2016. Fue distinguida por la Universidad de Buenos Aires como dentro de las 200 personalidades destacadas por su trayectoria en el campo artístico. Y además, y eso lo hemos vivido en carne propia aquí en Rosario, ha sido asesora de infancia, ministra de Innovación y Cultura en 3 periodos de la provincia de Santa Fe, ha sido secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, la directora y creadora de la Isla de los Inventos, del Centro de Expresiones Contemporáneas, coordinadora del proyecto de la Ciudad de los Niños, de la Municipalidad de Rosario y de UNICEF, y en el ámbito docente es profesora titular consulta de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, ha sido miembro del Consejo de Administración de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Latinoamericanas, asesora del Consejo Federal de Cultura entre el 2007 y el 2019, docente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, docente titular concursada de la asignatura Teoría y Estética de los Medios y Dirección de Actores, en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y en nuestra facultad, en la licenciatura de Artes Escénicas en Rosario, dicta la asignatura La construcción de la mirada en la industria cultural. Es muy conocida por su célebre y maravilloso tríptico de la infancia, aquí, y la réplica en Santa Fe del tríptico de la imaginación. Y es la creadora de la plataforma Labardén, del sistema Alero, la Casa Arijón, el Cairo Cine Público, y toda una actividad impresionante en favor de la educación y la cultura públicos. Pero lo que mucha gente quizás tenga olvidado, o no recuerde, o no sepa, es que Chiqui es una gran actriz, una deliciosa actriz. Recién antes mencionábamos una apuesta que vimos en la década del 70 con el querido Jorge Ricci, Bienvenido a León de Francia. Contaba ella anécdotas de la obra, y una excelente directora
que plasmó en Rosario una obra que fue bisagra en la afluencia de la gente al teatro, que fue en la década de los 80, corregime Chiqui, 81, 82, ¿Cómo te explico? Que realmente fue un fenómeno que enfrentó el clima dictatorial de la época en una obra sobre la adolescencia que no era la que todos esperaban, dentro del grupo Discepolín en aquella época. Y hemos sido compañeros, y con esto termino, no quiero monopolizar, como dictantes de la materia actuación en la vieja y querida Escuela Nacional de Teatro y Títeres, en la que en el año 87 tuvimos que asumir por un accidente, no sé si recordás, Chiqui, las materias de actuación 2 de la carrera de actriz y de actor. Y nos une una larga y maravillosa amistad y está ahora con nosotros y solamente resta aprovecharla. Disfrutémosla, porque generalmente uno siempre con Chiqui aprende a veces demasiado, porque nos deja muy conflictuados. Chiqui, tu palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy emocionada y muy feliz, no quiero ser melodramática, de, de volver a una charla esencialmente teatral y sobre todo sobre la dirección teatral en este momento bisagra, otro momento bisagra de mi vida, donde he terminado con la función pública y sigo como docente o dando conferencias. Y quiero agradecer primero a Aldo Prico por nuestra amistad, pero también porque no olvida. Esto lo digo desde lo más profundo de mi alma. No olvida nada de lo que vivimos, no olvida nada de los aportes pequeñísimos, pero los aportes en la búsqueda de las prácticas teatrales y de la dirección teatral, porque siempre me invitó a la licenciatura, a ser profesora de la licenciatura, y yo en medio de la función pública me escapaba todos los sábados para dar clases en varios cohortes, y porque siempre me recuerda que hay una parte de mí que él no olvida, que aunque el conjunto siga las formas de la historia, él no olvida nada. Y tiene razón, pero no es porque yo quiera reconocimiento teatral, sino porque esa época, mis compañeros, la docencia, los actores, los técnicos, los directores, hicieron en plena dictadura. Recuerden esto, cuando él habla del 82, habla de la dictadura, y a mí me prohibieron, como te explico, esa obra bisagra que llenaba y llenaba teatros. Estaba prohibida 18 al principio y era para adolescentes. Porque mi paso por el teatro me conformó, me hizo lo que soy y me dio muchísimo para asumir la gestión cultural y la transformación de algunas instituciones. Así que muy feliz, muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Investigaciones Teatrales, a la Facultad de Humanidades, a la que recurro permanentemente. Siempre estoy allí para alguna cosa o alguna conferencia, por el honoris causa que ellos encausaron con mi sorpresa más absoluta, y, y también a la UBA, a la UNR, que fue mi formación. Yo fui la primera cohorte cuando se instaló la Facultad de Derecho de la UNR, y fui también estudié filosofía en humanidades durante 4 años, así que y eso me sirvió muchísimo en mi formación y en mi modo de ver la vida y el teatro. Para empezar, un homenaje a Jorge Ricci. Para usted va a decir, esta mujer es dramática, es grande y vamos a llorar todo el tiempo. No es así. Para empezar, un homenaje a Jorge Ricci, el gran director y actor santafesino recientemente fallecido, que cuando éramos muy jovencitos me enseñó un poema de un amigo de él, Jorge Conti, y yo lo adopté para siempre porque me parecía que era lo que hacíamos muchas veces los que empezamos esta tarea del teatro poniéndole la vida. Y dice solamente así, son 2 líneas. Uno empieza como jugando, pero termina con los ojos fuera de las órbitas. Eso es
mi transformación frente al teatro venía del Saladillo, una chica del Saladillo que estudiaba Derecho y fue a escuela de monjas, fue eso. Uno empieza como jugando y termina con los ojos fuera de las órbitas. Aunque les aburre porque la mayoría lo conocen, quiero decirles que lo que voy a hablar de la dirección teatral, todo es cierto y todo es la experiencia mía y de mi tiempo, de mis compañeros, de lo que aprendí de los actores, de la dramaturgia, de la retórica, y que en ningún caso debe tomarse esta charla como propositiva para que otros hagan lo que yo intenté hacer, aunque los hay, porque hay alumnos que hoy sí son primerísimas figuras de la dirección teatral, que han tomado algunas cosas y la han desarrollado enormemente, cosas que agradezco con toda mi alma. Para terminar la presentación, quiero leer algo que conocen muy bien, que es Palabras para Julia, de Juan Goytisolo y letra de Paco Ibáñez, donde yo cantaba cuando era jovencita y en Disciplín cantaba antes de cada función, recibía a los espectadores y cantaba y afinaba. Y ustedes dirán, ¿por qué esta mujer ahora quiere cantar una frase? ¿Es para lucirse? ¿Es para romper la conferencia? No. Les aseguro que es parte de mis torpezas adquiridas con la edad. Entonces yo lo siento cuando lo puedo hacer en algunas conferencias, no puedo por la audiencia, me parece que es demasiado llama la atención y no quiero hacer eso, pero cuando hay amigos entrañables puedo, porque regalar un pedazo de torpeza es también regalar un pedazo de historia, de recorrido común, de amor por un arte insustituible y de amor por quienes los han hecho crecer. Ahí lo veo Dubati. Palabras para Julia. Esto es lo que yo siento hoy para ustedes. Tú no puedes volver atrás, porque tu vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, pero tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Yo no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Gracias. El primer punto que voy a tratar, que es la dirección teatral, desde y para la experiencia de mi vida y de mi contexto de época, pero también para toda la vida vivida después y antes. Puedo partir
Y parto desde ya con una definición muy tradicional de dirección teatral para que todo el mundo que esté oyendo, porque no todo el mundo pudo haber compartido todas las especialidades de la dirección teatral o haber visto las formas personales y subjetivas de la dirección y también de los grupos que fueron contagiados, contaminados, sostenedores de esa dirección. Entonces, si yo sé que es la administración y también la manipulación de medios y dispositivos de naturaleza escénica para hallar un sentido o capas de sentido que nos lleven por momentos, por el humor, por el drama, por el circo, por el aire, a la importancia de la condición humana, compartido íntegramente con el elenco y con los técnicos, y sobre todo en una búsqueda desesperada por compartirlo con los espectadores. Digo desesperada, no porque sea demasiado dramática, sino porque en un momento dado el director, que está íntimamente agarrado a su equipo ensayando, en una especie de burbuja personal llena de azares y de miedos, de materialidades y de amores, se da vuelta, no porque el público esté atrás, y piensa, y esto es ininteligible, que no quiere decir si se entiende, por favor. Esto es capaz de transmitirse, de vibrar, de tener vida propia, de independizarse de nosotros para hacer un bloque de sensaciones, percepciones y afectos que, como dice Deleuze, se sostiene a sí mismo. Pueden 2, 3, 10, 40 de los espectadores salir atravesados por algo de nosotros. Yo parto de esa definición e inmediatamente me voy, siempre me he ido allí, porque fui muy injusta. Fui muy injusta con el método de Stanislavski porque era mi forma de revelarme. Y después me di cuenta de todo lo que tenía yo de ese método incorporado, sobre todo en el mundo de las imágenes, y ese método también me enseñó muchísimo en dirección de actores en cine. 26 años di esa materia en Buenos Aires. Entonces es importante recordar mi inquietud cada vez que yo leía que la dirección teatral era la primera lectura e interpretación del sentido profundo de un texto. No me enojaba, me parecía y me sigue pareciendo enigmático. Por supuesto estamos hablando de un hombre, de un contexto donde existe la verdad, un contexto que viene de un teatro artesanal, egocéntrico, simbólico, absolutamente fabricado para la burguesía, un hombre que trabaja con autores realmente revolucionarios. Y yo sí creo que hay un orden como de autoridad en ser el primer lector del texto, porque obviamente ahí hay jerarquía. Y siempre hay jerarquía en la dirección, no, yo he tratado de que no haya jerarquía en la dirección, pero no por razones democráticas, sino por miedo, por vulnerabilidad. Entonces me pregunté, pero nosotros cuando teníamos un texto, o cuando lo escribía yo o lo escribían otros compañeros, que no es la creación grupal, eso es otra cosa. Yo buscaba el sentido profundo, también admiré siempre a Stanislavski como un doble libro de contabilidad que después se ha perdido muchas veces totalmente, que es entre lo que se dice y lo que se quiere decir o lo que no se quiere decir, entre el objetivo y el superobjetivo y en lo que está detrás. Para el siglo XIX es impresionante que haya una tablilla detrás que te marca una verdad más profunda que la del comportamiento y la de los hechos, que la del sonido de los textos, que la de toda explicación. También empecé a entender en cine, y yo hacía parrillas de dos, así, la parrilla de dos, ¿qué es el sentido profundo de un texto? Y todos me van a decir,
es encontrar lo que quiso decir el autor, no, de ninguna manera. Cuando cambió la época, el tiempo, el espacio, cuando fuimos criados y tuvimos otra infancia, que es la patria. Yo no puedo creer en la reposición de un clásico así nomás, porque si no, no tendría el espectador en los ojos, si no tendría la reconstrucción en los ojos. Yo sería una arqueóloga y no una mujer de teatro, porque uno no busca eso, uno no busca poner Eurípides. En mi caso lo que busco es que la dirección y el grupo mismo exprese sus escenas a través de ese Eurípides, exprese sus dolores a través del mismo. Entonces también empecé a creer que el sentido profundo de un texto, aunque el texto se estuviera elaborando, tenía más que ver con una intimidad única que solo se conoce en la vida, en mi vida. Eh, Cuando nace un hijo y te lo ponen sobre el pecho, que solo en mi vida se conoce en el medio de hacer el amor cuando el tiempo se detiene, y en la intimidad de algunos ensayos con los actores, donde todos sabemos todo sin saber nada, donde todos intuimos que estamos hablando de otra cosa y que la mejor, como la metáfora, que la mejor eficacia del lenguaje es decir una cosa diciendo otra, ordenando metonímicamente para que la emoción ajena pueda ir teniendo territorios de alza y de baja, de respiro, de descanso, cambiando como el montaje cinematográfico de lugar y recortando esa intimidad, esa sensación de que la noche no termina y que uno no puede despegarse, que ahora ha cambiado bastante. Yo no volví a vivirla nunca, y los más grandes amigos de mi vida sigue siendo la gente de teatro y en especial los actores. El sentido profundo de un texto somos nosotros. Es tan profundo como lo profundo que podamos desnudar ante el otro. Y es tan profundo como el que puede de a poco y con la excusa del teatro ir tejiendo una nueva teoría del otro. Que esto me sirvió muchísimo en política. Yo no fui afiliada a ningún partido, pero en política, y me sirvió en las políticas sociales. Si algunos somos dadores y otros beneficiarios, jamás va a haber igualdad, jamás va a haber empatía, jamás va a haber una democracia plena. Lo mismo en el teatro, si los que estamos realizando el montaje, el hecho dramático, el acontecimiento dramático, somos los dadores, y los que expectan son los que miran. No, esa no es la convivio de Dubati, que encontró una forma de explicar esa comunión. Si podemos llegar a esa comunión es porque nosotros hemos cambiado, estamos cambiando a través del cuerpo, no de las concepciones académicas solamente, sino del cuerpo. Estamos cambiando a través del cuerpo la percepción de lo que es nuestro cuerpo y el cuerpo del que expecta. Me hace acordar a Gastón Breyer. Yo trabajé en la facultad 3 años con Gastón Breyer dando heurística, y es inolvidable para mí Gastón Breyer, por lo ritual, no puedo explicarles, por lo mágico de poner una línea invisible entre el espectador pero para traspasarla, para que esa línea invisible nos hiciera mágicos, pero también nos hiciera creíbles, como para entrar en el corazón de los espectadores, para que esos diseños espaciales para que el espacio pudiera volcar la agresividad o el tiempo pudiera llevarnos a la angustia. Entonces, bueno, esto es algo que no se lo pierdan, porque muchas veces bibliografía de 20 años antes, lo que he hecho yo con el teatro. ¿Por qué le vas a dar a un político Meyerhold? Te va a decir, estás loca.
¿Por qué le vas a decir a los actores que estudien matemáticas cuando están muy cansados o astrología? Que sin embargo no hay transferencias teóricas suficientes entre disciplinas. Vivimos una época encerrados en nuestros cenitales. Y entonces yo toda la bibliografía, todo lo que aprendí me tragué porque era lo que más me gustaba en el mundo, integrar y ver cómo dialogaban entre sí, cómo peleaban y se respetaban o no se respetaban los grandes directores del siglo XX. Y cómo después le contestaron en el campo de la dirección de actores los grandes directores de cine desde Eisenstein en el Potemkin o desde escribir en el agua de Tarkovsky. Entonces, esas dos artes me dieron, no, artes o campos o territorios, me dieron una idea mucho más acabada de lo que es el actor, la restricción y de la propia energía, la sensación que yo tenía de por qué después de cada ensayo a mí me dolían muchísimo las piernas y las rodillas, y yo tenía 30 años, ¿por qué me dolían tanto las piernas y las rodillas? Y después me di cuenta en cine, me di cuenta que yo estaba tratando de parar la energía, de manipularla y de parar el exceso de energía, solamente donde debía haberlo, y que hacía tanta fuerza con el cuerpo para pararlo sin usar la palabra que quedaba realmente con una especie de artritis teatral. El sentido profundo es lo profundo que podamos llegar nosotros a la condición humana dentro del marco de ese texto, que tiene un marco, que tiene un sello, que a veces es indestructible, que a veces lo das vuelta, lo hace adaptación libre e igual te traiciona, porque hay una arquitectura tan armada del sentido, tan profunda del sentido, que decís, que es como si hubiera puesto todos los seguros de la emoción y de la percepción y de la sensorialidad y de la imaginación para que uno no pudiera romper los diques. Y después, algo que a mí me impresionó muchísimo y que yo puedo decir que traté de practicarlo de alguna manera y siempre me fue mal, pero me fue. Pero que después la vida me hizo hacerlo en otro campo. Entonces me lo devolvió, que es Antonin Artaud. Yo podría hablar de todas las definiciones, pero saqué Stanislavski y Artaud porque los dos atravesaron mis grandes incógnitas. Artaud dice, la puesta en escena y la dirección es la espacialización y temporalización de los sentimientos. Y después discute, dice, no es comportamiento, no es acción física perceptible al espectador, o sea, Stanislavski a Dios, no es acción consciente ni perceptible. La puesta en escena es hacer todo lo que quieras, pero es alcanzar el nivel de que esa espacialización y temporalización con el juego mismo de los actores, porque esto yo lo intenté hacer como Cáscara en Carmen, la puta de Ronda, y me salió, con todo respeto, bellísimo, pero no había obra, porque en realidad había enormes actores, pero la obra hablaba desde la puesta en escena, y eso era como una traición a los actores que yo tanto amaba. Entonces, ¿cómo espacializa los sentimientos? Bueno, es una mujer muy humilde. Vos dirás, le pusiste humilde porque es más dramático. No, esta era muy humilde. Trabajaba en mi casa y fue a ver Bajo el ala del sombrero, y en un momento dado la escena quedaba completamente vacía, con unas pocas luces y sin ningún actor por ningún lado. Y despacito, despacito. Yo tenía un spot de mano que le llamaban El Poder. Ahora voy a hablar de eso. Le llamaban El Poder los actores porque yo, en un texto maravilloso, cruel en el cartel, que no debe haber texto más maravilloso de un tango, le iluminaba los zapatos y no le iluminaba la cara a la actriz. Le iluminaba los angelitos pintados del techo de, de, este, de la escuela de teatro, y no iluminaba la escena, digamos. O sea que yo ahí era el dictador de la luz. En realidad quería concentrar la luz donde el sentido me llevaba, pero eso no era porque yo la traicionara a la actriz, sino por la forma en que ella lo estaba diciendo.
Porque si ella lo estaba diciendo desgarrada, íbamos al ángel, que no estaba nada desgarrado, que estaba perfecto, gordito y cupidito. Si ella estaba realmente ausente, sus zapatos decían más que ella. En el cartel, plana, mojada, como en la película Red. Irene Jacob en el cartel, haciendo una burbuja roja de Kieslowski, bañada en agua. Pero entonces a mí me torturaba el tema de cómo llegó a los sentimientos. Bueno, ahí empezaba a bajar, que ahora está de moda hasta en las confiterías más chetas. Bajaba despacito las luminarias de colores del club de barrio, que no tienen nada que ver con las de ahora, roja, amarilla, verde, del club del Saladillo, donde yo iba a buscar a mi padre para llevarlo a comer porque siempre estaba jugando con el sombrero puesto para atrás. Iban bajando despacito sobre la nada, no había ninguna escenografía, no había ningún actor. Y entonces ella me preguntó, trabajaba en mi casa, me cuidaba y limpiaba mi casa, y me cuidaba en las enfermedades. La amada Ángela, que tanto me enseñó. Ángela me dice, ¿por qué Chiqui? Un día me encontró escribiendo y se puso al lado, me dijo, ¿por qué Chiqui? Cuando bajan las lucecitas de colores yo me largo a llorar. Y yo le dije, debe ser, ¿usted tuvo lucecitas de colores en su infancia alguna vez? Sí, me acuerdo de Corrientes, me acuerdo de los chamamés con esas lucecitas, me dice. Yo ahí entendí que era la pura mímesis, y era la pura mímesis de la puesta en escena, ningún actor la había hecho llorar. Las lucecitas que bajaban la había hecho llorar, y que ahí estaba espacializado el sentimiento de ella. Y la obra no trataba ni del chamamé, ni de Corrientes, ni de la infancia. Pero eso sí me dejó algo que se llama, que es el segundo tema, que es importante para mí pensar en imágenes, que no tiene nada que ver con la teoría de Strasberg, aunque admiro, hay una parte mía que admira a Strasberg por advertir el poder de las imágenes internas. Imagínate en un mundo traccionado, destruido por las imágenes copiadas que han descargado de verdad toda verdad, y de simbolización todo símbolo, y de pensamiento crítico todo pensamiento. Entonces, ¿de qué manera resguardar las imágenes propias y de dónde salen? Esa es en realidad mi tesis de la Facultad de Buenos Aires, la que ya está escrita y todo lo demás, un libro sobre pensar en imágenes, se llama La imagen liberada. Pero no habla de teatro sino de cine. En esas antípodas aparece qué más es la dirección teatral. La dirección teatral es un grupo, como diría Daniela Gómez o Marchesi, un grupo de giles. Giles vienen a ser los actores en mi época, giles los actores y yo, por supuesto, yo tan yo como yo, digamos, y los técnicos que eran parte del elenco, no eran técnicos convocados para el día del estreno, ni computarizados, ni nada de eso, que yo te decía, a 30, a 40, baja 30, a 40, una cosa de loco, porque la luz es la luz y no un asunto de dirección. La luz es un asunto de la condición humana y no me embromen, y tiene tal contundencia sobre el clima, el tiempo y el espacio que para mí era algo, algo que no era una planta de luces, para mí era algo manipulable tanto como la propia actuación en su momento. Ya había llegado a los actores, no crean que es una puesta en escena sin actores. Todos los giles, los amorosos giles que ensayábamos en cualquier sucucho, que no pagábamos salas para ensayar, que veníamos cansadísimos de todo un día y estábamos hasta las 2 o 3 de la mañana, me cuidaba mi hija o la llevaba en un canasto, y yo dormía a mi hija en medio del ensayo. Violeta me dice, yo te critico todo el miedo que me transferiste, pero jamás te voy a criticar que me hayas llevado en el canasto a todos los ensayos
y a todas las giras, por ejemplo, de nosotros de entonces por todo el país y por toda Latinoamérica. Eso no, porque nunca, jamás me abusó, ni me maltrató, ni me tocó, ni nada, nadie de teatro. Siempre crecí entre ellos y con sus hijos, y todos eran buenas personas. Eso para mí es un triunfo como madre, pero es un triunfo del teatro. Entonces quiere decir que si sabes elegir, porque hay malas personas, si sabes elegir. Y cuando todo el mundo me decía, esa chica no tiene límite, no tiene horario para comer, esa chica no tiene una vida rutinaria, no tiene la rutina bien hecha, todos los psicólogos me trataban de mala madre, y ella ahora, 35 años, que se dedica a los 2 primeros años de vida, me dice, lo bueno fue esto y no lo que dicen, no lo que te criticaban. Todos nosotros los giles buscábamos la belleza. Pero atención, la belleza no viene solo del teatro. Viene de cuando ensayábamos en el SEC, o armábamos un dispositivo lúdico, algo en el SEC, Sargento Cabral del Río, Piero y yo, que nos quedábamos hasta las 4 de la mañana y la nena en el canasto, mirábamos por la ventana, estábamos bien al borde del agua, y pasaban los cargueros a la hora del lobo de Berman, a la hora donde uno se despierta y tiene toda la angustia de la muerte, ¿no? Y veíamos pasar los cargueros y llenos de luces sobre el agua, y nos agarrábamos de la mano, y ese instante era la belleza. La belleza no necesita justificarse a sí misma, hay que estudiar mucha estética. La belleza es lo que necesitan los niños más que el arte. La belleza puede venir de la naturaleza, del vínculo con el otro. La belleza puede venir de la luz. O la belleza puede venir de una escena que de pronto se te hace propia, aunque no seas vos quien está actuando. Hay una arqueología de la belleza en la dirección teatral, donde tratamos de que 2 o 3 escenas tengan un chispazo de belleza, donde todavía algunos de aquella época me paren y me digan, ¿te acordás de la vida perdurable, de la primera vez que abriste la puerta hacia la pizzería de Mitre? Una escuela daba un montón de fondos, y daba un fondo baldío, y ahí había otra puerta, y fuimos a pedir permiso, abrí la puerta, y se veía una luz de la pizzería de enfrente de la calle Mitre, y enfrente se prendía la luz y estaba en una cruz una mujer desnuda, con el taparrabo de Cristo, y una nena, que era mi hija, que la bamboleaba jugando, y ella se reía a carcajadas dulcemente de cómo la bamboleaba Cristo crucificado, cómo la bamboleaba. Algunos problemas con la iglesia que después podría contar. Ya tuve problemas en cómo te explico, me llevaron al tercer cuerpo de ejército, nos detuvieron a todos, bueno. Ya tuve problemas ya había tenido problemas de la prohibición de cómo te explico, ahora tenía problemas con la iglesia. No es porque yo crea que los revolucionarios nos caracterizamos por tener problemas con las instituciones demasiado sólidas, qué sé yo. Yo era un manojo de miedo, pero con una ética política. Y entonces tenía un miedo espantoso de estar metiendo a gente más joven que yo, 5 años, 4 años, en un lío tremendo al que no habían decidido entrar. Pero siempre buscamos una arqueología de la belleza, y eso es lo que yo destaqué como el momento maravilloso. Y cuando fui directora del SEC, le sacaba a Robbie el momento maravilloso de su actriz en la mecedora, tal cosa. Y entonces, antes de empezar cualquier función, dábamos el momento maravilloso de la obra tal. Y duraba 3 minutos, y no tenía contexto alguno la obra, pero sacábamos el momento maravilloso, que no era solo visual, era también emocional, y era maravilloso, y comprobé que se mantenía la emoción separado de todo, digamos. Entonces yo coleccionaba en un cuadernito momentos maravillosos de todos mis compañeros, y los iba llamando al SEC para hacer la cola de nada, porque lo que venía después a lo mejor eran Los Piojos, o era Cristina Plate en 6-7 en rojo, o en 6-7
5, no sé cómo era. Entonces, otra de las cosas de la dirección es la búsqueda de la belleza. A veces, bueno, senté la belleza en mi Baudelaire. Una vez senté la belleza en mis rodillas y la sentí injusta y la injurié. Muchas veces la sentí injusta y no me llegó, y otras veces me llegó como un regalo a mi propia desesperación, como un don a la entrega absoluta y a la mutua confianza de los actores. Hay otra cosa que es la dirección teatral en mí, y que es en todos la dirección teatral, pero que no se dice muy habitualmente. Sí lo dicen los grandes profesores, ahí está Dubat y otros, lo dicen. Pero para mí es esencial, que es una de las artes más vapuleadas por el poder, pero que mejor plantea el concepto del poder. No solo en teatro político, ni en Nosotros los de entonces, que contaba la historia de los desaparecidos, no. En Carmen, la puta de Ronda, en la relación con las mujeres, en los vínculos, en Desnudo de terciopelo, en las pérdidas, en el desgaste de envejecer, en la otredad, en la normalidad que le llaman ahora, la nueva normalidad. Nunca fue ni nueva ni normalidad, porque antes la otredad también traía que las mujeres eran distintas, los viejos distintos, los discapacitados distintos, los niños no tenían ni palabra, ni voz ni voto, no tenían nada, así que todos eran distintos, digamos. O sea que queremos llegar a esa normalidad, o queremos llegar a la realidad, o ponerle realidad, cotidianidad del consumo, a dónde queremos llegar y cuál es el papel del teatro en estos momentos, ¿no? Pero yo siempre encontré, yo desde muy jovencita, yo me recibí a los 19 años de abogada, y no es ninguna gloria, porque hacerlo en 3 años es correr, 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 porque yo quería estudiar filosofía y nada más, pero ejercí 20 años la profesión de abogada. Con eso mantuve a mí y a varias personas cuyos estudios me lo dejaron a mí porque fueron presos, y les mantuve el dinero completo para sus familias en la dictadura. Pero siempre la dirección teatral es también, en mi ojo espectador, una especie de gran metáfora del poder. Y el poder está en todas partes, está en el tango, está en la viejecita, está en la pérdida, está en la carencia, está en romper lazos corporales. El que rompe lazos corporales antes de perder el deseo por el otro sufre una verdadera muerte, porque su cuerpo está buscando un cuerpo, le cueste lo que cueste, un cuerpo que es el de ella o de él o de ella, el cuerpo que sea. El poder no es una cuestión de géneros, el poder es una cuestión de vínculos, el poder es una cuestión de escena, de estructura, de ritual de poder, que está en el lenguaje, o sea, que estará en el texto o estará en la escena propia o en lo que sea. Por último, el arte de la dirección teatral es el arte de la dirección de actores, que yo no la separo, me parece una barbaridad. Los actores tienen que tener noticia ideológica de lo que estamos haciendo, no son marionetas. Yo admiro a Hitchcock, ¿cómo lo voy a admirar? Pero, y admiro el cine que hizo, pero yo con mis actores, que eran los que me cuidaban, los que me cuidaban del miedo, los que me cuidaban en la enfermedad, los que cuidaban a mi hija, los que siguen cuidándome y yendo conmigo a los estudios para cualquier enfermedad. A los actores no iban a saber qué estábamos diciendo, no, qué estábamos transmitiendo. He mentido mucho, también he mentido, porque había actores que había escenas enteras en blanco que no sabían qué iba a pasar allí, y yo hacía cuadros en el pizarrón. Yo después estudié la cábala, porque me dijeron que en la cábala judía, y ahí lo encontré, ¿eh? Hay una forma de ejercitación que es hablar en voz alta. Y que el hablar en voz alta te hace reconocer, como en esta conferencia. He dicho un montón de cosas que no están acá escritas y que yo no sabía ni que las iba a decir, ni las dije nunca antes, digamos. O sea que te salen porque te la oís. No te salen porque la pensaste antes y la escribiste después.
te salen porque te la oís y en ocasión de ensayo, o en ocasión de miedo, o en ocasión de estar preso, o en ocasión, o en un contexto, y con determinada gente te salen. Y así haces tus teorías. Por eso el saber es un tema colectivo. Y yo lo diré hasta cansarme. Yo tengo un perfil muy alto en hablar y decir, ah, la chiqui, para los que han seguido la gestión cultural. Pero yo soy un ser débil y le mostré la debilidad a los iluminadores. Yo sabía lo que quería en la luz, pero yo no sabía si era helicoidal, si era Parmil. Los Parmil los odiaba porque creaban ambientes realistas y entonces me ponían Parmil de adelante amarillo. El rojo no lo quería porque me parecía un cabaret, todo tenía que ser blanco. Era una chica nada sana de la cabeza. Y los iluminadores me decían, sí, todo blanco, el poder en tus manos, y nosotros te lo vamos a hacer. Si vos lo querés tan recortado como la mitad de la cara, vas a tener la mitad de la cara, pero la próxima vez métete en cine, y eso hice. La próxima vez 26 años en cine, porque mientras fui funcionaria, siempre fui profesora de la UBA de dirección de actores en cine. Siempre. A los actores no los abandoné nunca, por eso tengo a Benjamín Ávila, Diego Lerman, Federico Godfrey, Maxi Rodríguez, a todos, Dieguillo Rodríguez, a todos, a Lucía Cedrón, a todos ellos los tengo como hijos porque con ellos he hecho todas las filmaciones y les he enseñado todo lo que sé. Y no le enseñé teatro, ¿eh? Porque hay que enseñar restricciones, hay que enseñar el mínimo gesto, hay que enseñar muchísimo de imagen para adentro. Bueno, hay muchas cosas que también algunos actores deberían practicar para no sobreactuar, que estoy queriendo decir sobreactuar, actuar de más. Empezando por mí, que en las conferencias actúo de más. Ser sobreactuado para mí no es exagerar, para mí es actuar de más, lo que no te está pidiendo la escena. Es una energía que la tiraste, la derrochaste, en lugar de controlarla. Vos sos un controlador de tu energía, vos sos un restrictor para que yo no tenga que hacer de vigilante tuyo de tu energía. La energía es la pulsión de vida, así que no me jodan que yo pueda todo el tiempo restringirte, porque es tu pulsión para actuar. Entonces, la dirección teatral, esto me falta tanto, la dirección teatral, pero voy a hacer una hora. La dirección teatral es la reivindicación del arte del cuerpo-mente, de la no disyunción de la escuela primaria, secundaria y de la universidad de cuerpo y mente, de teoría y práctica, de objeto y sujeto, de forma y contenido. Yo tengo mi teoría filosófica, que me da vergüenza, pero como estoy entre amigos la digo. Yo creo que el arte más impresionante que vivió el mecenazgo, que vivió la hoguera, no fue querido para admirar las hazañas de quienes hacían hazañas, pero en realidad no le importaba como subjetividad del arte, y entonces el arte se salva un poco de de la rigidez del triunfo de la razón. La escuela se queda claramente enamorada de la razón, de Platón en adelante, y el arte encuentra herramientas que el pueblo, como no le dejan nombrar el cuerpo al pueblo, porque el cuerpo es vicio, es placer, es exuberancia, es grosería, es escatológico, es tantas cosas, el pueblo cuando habla, porque todo está en el lenguaje, en el lenguaje verbal, pero también en el lenguaje teatral. Algunos no quieren ni oír hablar de lenguaje y puede estar alguno entre los que está escuchando y que me digan, no me digas una palabra semiótica porque nos hemos abandonado de esto. Y entonces yo ni escritura teatral digo, ni significante y significado jamás, ni jamás enseñó signo, y era exactamente como yo entré. Yo concursé con eso y gané con eso, ¿no? Para que vean cómo son las teorías también en este mundo. Pero gracias a Dios tenía la filosofía en mí y de esa manera pude entender mucho más lo que no había entendido antes. Y también tenía la semiótica y tenía la semántica, porque cuando vos tenés las escenas de todos chicos de pueblo, chicos que tuvieron la mayoría infancias terribles, y no voy a decir cuáles, ni hago psicoanálisis ni nada,
todos chicos que encajaban con Sumo, sí, pero que no encajaban con la visión de ese momento. El grupo que yo tuve en segundo año, Aldo, por emergencia y por renuncia de una profesora en una tragedia, y ese grupo, que fue la agrupación filodramática Te quisimos con locura, eh, tenía sus escenas, y entonces todo el año trabajamos en verdad sus escenas, y sus escenas eran las mías. Y vos decís, ¿y cómo termina en Bajo el ala del sombrero acá en España, en tantos países del mundo? Termino porque ese universo de la pérdida, de ni el tiro del final te va a salir, la del ring, la que estudia toda una forma de abordaje en rings espaciales, con cucharitas de té y una serie de cosas más. eh, Esas escenas podían semantizarse en el mundo del tango. Pero si vos escarbás todas esas escenas, son ellos. Y a cada uno está en su lugar. Siempre le digo a Cristina Solís que siempre será la séptima o la quinta en discordia. Ella nunca podrá constituir, no, nunca, ahora lo hace sola y hace su propio arte, pero en su momento el grupo la dejaba séptima a pesar de que la amaba, y la dejaba en un lugar que era la única fuerte como para tirarse de la casilla del baño de la manzana sin arneses, lo cual era una barbaridad, pero ella se tiraba. Y también se tiraba de 4 mesas a 3 personas que le esperaban así sin arneses. Eso hoy día sería una barbaridad contra la seguridad del cuerpo del actor. Pero siempre era la que vendía flores, aunque te parezca el melodrama, para pagar el ataúd de su marido. Siempre estaba sola, siempre estaba con un viejo tapado raído. Tenía tanto amor por lo visual que hacía los trajes más hermosos de todo el mundo, y ella siempre le tocaba su rol del sacrificio, porque cuando hay escena propia, también hay culpa y también hay sacrificio. Si no, no habría grotesco, si no, no habría absurdo. También con el juego de las palabras, ahora estoy haciendo una muestra de Marilena Walsh y estuviera absurdo del derecho del revés. Y entonces ahí Ionesco Beckett habría que hablarlo aparte, porque quieren parar el tiempo, ya mucho, mucho más lo que piden. La dirección teatral es un homenaje al cuerpo del actor, y en el cuerpo del actor al cuerpo mente integrado, holístico, de todos los espectadores y de todo el mundo, y es un homenaje profundo a la presencia, cueste lo que nos cueste. Nos cuesta, algunos quieren ser famosos y llenan estadios, y otros pueden tener 100 personas o 30, pero son felices porque de los dos lados están presentes. Cuando Manuelita de María Elena Walsh se va a París para... Manuelita vivía en Pehuajó, un día se marchó a París, ella se fue a vestirse de malaquita, a ser joven, digamos, un poco Fausto el asunto, a ser joven. Y cuando se fue a ser joven, en realidad cuando volvió se enamoró del mundo y tardó 40 años en volver, y cuando María Elena en el año 78 le silbaron los ejecutivos en un café concert y las canciones que cantaba contra la dictadura, juró que nunca más volvía a cantar en público, y así lo hizo. En el año 78, una de las inventoras del café concert, y se puso a escribir Manuelita, ¿dónde vas?, que es un libro de cuentos de todas las aventuras de Manuelita antes de volver. Cuando Manuelita vuelve, Manolo, su tortugo, ya tiene otra familia, ella también tiene otra familia, y la esperan los medios primero, no Manolo. Y entonces ella se presenta a los medios, en medio de la polvareda, y Manolo, que está con toda su familia esperándola atrás, y ella dice, presente, Manuelita. Y en todos los lugares donde, en Finlandia, donde se presentaba, decía, ¿y usted quién es? Presente, Manuelita. Decía, en nuestro país, hemos dicho cuando decían, González presente, Luis Andegustoni presente, Dubati presente, Prico presente, Viví, le hemos contestado a la maestra como lo mismo que hacemos con el cuerpo, llevamos el cuerpo a la escuela, que no quiere decir que estemos presentes. Lo que entrenamos nosotros para estar presentes, para que en realidad
el cuerpo sea inminente, no lo sabe nadie, y a los niños ni se les ocurre enseñar la presencialidad. Por eso la virtualidad, el cine, por ejemplo, el video, por ejemplo, el teléfono cuando está bien usado como cámara, tiene su forma de hacer presencial, si no, no nos lloraríamos, no nos identificaríamos, no diríamos la película más hermosa de nuestra vida, no diríamos nada de todo eso, porque eso es presencialidad llevada como prótesis simbólica. Este es Bettini, que me lo presentó la amorosa y querida esposa de Prico. Bettini es una prótesis simbólica, está en plano, pero no está plano, y esa presencialidad que tiene la virtualidad, que no la usaron, en la escuela no la usaron, ya hablo de la escuela primaria, no la usaron y te la pusieron enfrente. Ni es presencial ir a la escuela y no estar, ni es, ni es no presencial este, los medios tecnológicos cuando uno puede encontrar, si no, no habría cine, no habría dirección de actores en cine, muchachos. No nos volveríamos locos y le hablaríamos al tipo de al lado que no nos conoce para decir, mira lo que está actuando, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. Yo le hablo al de al lado, por eso me siento en primera fila para no molestar a nadie. O sea que es un homenaje al cuerpo en flor, en desequilibrio, en descentrado, en un estado que no es el estado cotidiano, pero que tampoco es un estado de relajación profunda porque necesita un grado de tensión para que ese cuerpo sea identificable con la tensión viviente de cualquier ciudadano. Pero si ustedes se ponen a pensar en el desequilibrio, en la descentración, todas esas palabras son de los locos. Esa es una desequilibrada, este es un descentrado. De último, todo eso que hacemos por la presencia, por la inminencia, por la convidio, todo lo que eso que hacemos para traspasar cualquier límite, cualquier cuarta pared, los diseños espaciales que hacemos para estar entre el público, no sé, todo lo que hacemos tiene exactamente que ver con, bueno, lo que Pavlovsky diría. Para hacer esto hay que entrar y salir del mundo de la locura, si no uno se vuelve un burócrata, usa palabras de otro, y es así, y hacer un texto de otro, solamente pensando en el otro y hacer palabra de otro. Cómo te apropias de lo ajeno, cómo te apropias de lo llamado personaje, si es, no es, si es coral, si es oscuro, si en realidad no hay más personajes, si es uno mismo, si es un prototipo social, si es un tipo al que llegas por identificación y fusión, bueno, qué sé yo, todo eso me gustaría una conferencia entera sobre la teoría del personaje, que ya ha hecho la teoría de los actores en 2 tomos Dubati demasiado bien. Entonces, la dirección teatral es también una trinchera, porque cuando vos logras una intimidad absoluta con el grupo y no pasa el tiempo, y estás adentro de un ensayo, que te sale bien o mal, pero estás adentro de un ensayo tratando de inventar lo que falta, tratando de reformar lo que vos sabés que no encaja, y decirles que encaja para que tengan fe, y todo lo demás, vos te das cuenta, ahí aparece el espectador, en mí por lo menos, aparece el espectador y yo era sus ojos, entonces yo estoy entre la trinchera de que yo hice teatro por la escena íntima, yo hice teatro por ese grupo conmigo que podríamos llegar a decir lo que ningún psicólogo podía curarme. Pero en el momento social, como yo he sido política toda la vida, política del arte de vivir juntos, no política de un partido, he sido política toda mi vida, me pregunto, ¿y el espectador acá qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dirijo a él? ¿Dónde está el espectador? ¿Dónde está el espectador acá? ¿Y cómo lo asume? ¿Lo asume por apropiación, por identificación, por distanciamiento? ¿Cómo lo asume? Y ahí sí empieza a entrar el género, la semantización, aunque no le guste a alguno, empieza a entrar otras cosas que se cruzan con esas mismas escenas propias que jamás son las escenas de vida. Porque alguien que se para a hablar del árbol del abuelo, está hablando no por él, sino por el director que escribió lo del árbol del abuelo, y por el otro director que se llevó el árbol del abuelo a la casa y lo tiene seco en el living,
porque le contaba cuentos ahí. Ese árbol del abuelo ni siquiera es tu vida, es algo que tu vida reconoce como propio de tu infancia y lo hiciste tuyo por amor al director, por amor a tu infancia, por amor al que se llevó el árbol seco. Ya ni siquiera sos vos. Por eso nosotros hablamos de pensar en imágenes. ¿Qué pasa? El hombre tiene dos condenas. La primera condena es que se va a morir. Y la segunda condena es que si le hubiera convenido recordar los dos primeros a tres primeros años de vida. Porque en los dos, tres primeros años de vida el niño vive en el tiempo ayón, vive en un tiempo sin tiempo, llamado presente, pero que es sin tiempo, y en bolsones de presente. Es decir, el domingo te vengo a buscar, el de 2 años me dice que van cuando es el domingo. Es decir, tiene que salir la luna 4 veces, me tengo que buscar algo cíclico, algo mítico, para que entienda lo que es el domingo. Después te metieron en la etapa inicial, no, pero en primer grado te metieron en el tiempo cronos y en la lógica formal, cuando vos venís de una lógica completamente absurda. Las vacas blancas, dice Chaplin, dan leche, y las vacas marrones café con leche, y todos lo van a decir a los 2 años. Y eso es una locura, no, es una correspondencia a sustancia producto, a color de sustancia producto. Y entonces, ¿por qué esa lógica que hizo que Alicia fuera, Alicia en el País de la Maravilla, lo que fue, que hizo que el humor, el gag, la historieta fuera lo que fue? No le enseñamos. ¿Por qué no enseñamos la lógica fantástica de Novali? Porque fue romántico, y lo romántico tal vez fuera un facho, no sé cómo es la historia, pero Novalis, tomado por Gianni Rodari, tiene razón. Si en lugar de enseñarnos una lógica formal, también, nadie dice que no te enseñes la lógica formal, también nos hubieran enseñado un absurdo, también nos hubieran enseñado una fantástica, hubiéramos entendido el arte de inventar. Pero nosotros nos olvidamos del tiempo ayón, pasamos al crono, nos olvidamos que el niño no entiende la escenografía y como un actor que lo meten sin texto y en una escenografía que no sabe qué personaje es, que un niño que está pegado a otro y no sabe que él es un otro, y cuando lo descubre dice, ese soy yo, pero es un otro de mamá, de papá, de lo de otro, o sea, que nace como otro y encuentra otros, y después encuentra los símbolos y después encuentra las redes de representación y de simbolización. Los griegos le llamaban símbolo a una tablita de porcelana, que cuando había un huésped que era tu hermano, que vos lo habías adoptado como huésped porque era parte tuya, el huésped llegaba y el dueño de casa rompía la tablilla tenían varias, la tablilla de porcelana en dos, llamada símbolo en griego, para demostrar que los dos juntos hacían la casa, hacían el símbolo, hacían la mirada del mundo ante las estrellas. Bueno, esto es también la simbolización. Cargar de simbolización sin exceso de simbolización, el sentido en varias capas es la gran tarea del gran director. Muchos otros simbolizan arrancándole al autor, arrancándole al actor, pero el gran director le arranca primero al actor y después al autor eh, una especie de identidad secreta que no se dice. No dice yo soy como vos, porque no son iguales, pero en ese proceso somos todos iguales. Y ahí viene otra cosa, pensar en imágenes es pensar en esto, es pensar que yo le pregunte qué es la libertad y no me diga la libertad es ese derecho que tenemos mientras no tocamos la libertad del otro, que sea. Todo eso es académico, conceptual, no me lo diga, no lo entiende, el cuerpo no lo entiende, el cuerpo no lo entiende. El cuerpo al que lo mandaban a que se lo coman los gusanos, en el triunfo del espíritu y la razón, no lo religioso, que lo admito, el pueblo se vengó en el lenguaje. Nosotros no podemos hablar si decimos este hombre me asfixia, vamos a ir al psicólogo a hacer terapia de pareja para ver si arreglamos la pareja como si la pareja fuera un artefacto, o que me asfixia como si ir mal en la pareja fuera que me faltara el aire, o esta mujer me voló la cabeza, o este me dio su palabra. Yo de chiquita creía que te sacaban la palabra y la palabra era como
una cosita así como un boleto de tranvía y te la daban a vos, me puso el hombro, me, me- me hizo de goma y otras cosas más escatológicas, me cagó, me jodió, me miró de arriba, dio 2 pasos adelante y uno atrás, se puso afuera, se quedó afuera, bueno, infinito el tiempo, el espacio y el cuerpo están presentes en todas las metáforas naturalizadas del lenguaje y no podemos hablar hoy en lenguaje cotidiano sin mencionar en cada alocución una vez está mencionado el tiempo, el cuerpo, los objetos o el espacio y la acción. El- los pueblos se vengaron en el lenguaje y nos dejaron un legado histórico en el lenguaje también que da lugar a ese pensar en imágenes que no es pensar en conceptos. Vos dirías, pero no hay conceptos, pues eso es una... No, 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 no. Yo creo que el director tiene muchas veces que pensar qué está haciendo, tiene que trazar un plan, tiene que hacer un plan de ensayo, tiene mucho de racional y que hay muchos actores que son excelentes y son hondamente racionales y que hay que explicarles las cosas racionalmente para que las entiendan. Pero digo que no es lo único para lo que trabajamos para la sensorialidad, trabajamos para la percepción, trabajamos para la emoción, trabajamos para la imaginación y trabajamos para el concepto, pero no todos los anteriores, 4 anteriores trabajan para el concepto, ni la imaginación es el cuadrito, la sirvienta del concepto, es la aurora del concepto, porque tenés imagen de la libertad, vas a tener concepto de la libertad. Si no tenés imagen, no tenés nada, no tenés con qué apoyarte en los conceptos que son creaciones, como diría Deleuze, de la filosofía en realidad no son creaciones del arte, aunque haya arte conceptual. Yo no estoy contra nada. Yo no hubiera participado en política, no hubiera sido funcionaria, no puedes llegar a ser ministro si no tenés un área de racionalidad, manejás presupuesto. O sea, que nadie venga a decir está contra la razón, no. Estoy diciendo que estoy recuperando, por lo menos para el cine, todos los campos que desde chico no nos trataron y con la magia de ver que soy un ser humano y que la condición humana hace que por presencia de las sensaciones y de la percepción de la lluvia, vos sentís la lluvia, ya te dice la cultura, te vas a resfriar, te hace mal, cuando otras culturas bailan bajo la lluvia, pero no importa, dejémoslo así, la cultura siempre te atraviesa, no hay nada puro, la percepción que dice doña Juana debió llegar don Juan porque se prendió la luz en el camino y a lo mejor ella lo prendió por un perro, pero es la memoria de la sensación trasladada a la cultura, los afectos ya sabemos lo que son, y la imaginación puede unir y crear, y al crear tiene que hacer 2 operaciones básicas. Seleccionar, porque ahora sí los científicos aceptan la selección cultural, no solo la selección fundamental y la selección natural, sino la selección cultural. La selección cultural en cruce y ambigüedad con la composición. Por eso no es lo mismo el material, una obra, el material que tengamos. Pensar en imágenes nos lleva a otro concepto que sería para otra función, que yo lo utilizo mucho en cine, pero también lo he utilizado en teatro con muy buen éxito. No sé si porque los convenzo, porque tiene algo de verdad. En las ficciones propias, el que cuenta sus escenas, el que hace sus escenas o el que se le salen. Yo tenía una compañera de teatro que decía, ah, bueno, León de Francia, sí, pero muy autorreferencial. Y Richie se daba vuelta y decía, estaba en el mismo camarín, la actriz no era de Richie, era de otro elenco, y entonces, muy racional, de otro elenco, y entonces Richie se daba vuelta y decía, ¿puede no ser autorreferenciar en algo el arte? Yo soy autor, señora, que ella era actriz, soy autor dramático y le digo que lo autorreferencial no te escapas nunca, por un lado o por el otro. No están contando su vida, la ficción propia, cada vez que vos pones en acto con otros que tienen otras ficciones propias, con otros, no solo, con otros, una serie de imágenes propias, de escenas de tu vida, en la manera en que los contá. Hay gente que le da vergüenza, los corta, los cuenta risueñamente y es una tragedia espantosa. Hay gente que casi no puede hablar y lo cuenta con monosílabos. Hay gente que cuentan con palabras sueltas uno del otro. Las formas, ¿qué somos los directores? Buscadores desesperados de forma. Y el pensar en imágenes, también en imágenes,
como han pensado en concepto y le mandan al Instituto de Cine un resumen conceptual de la película, como han pensado en cosas, cuando empiezan el guión, yo soy profesora de guión, hay que, hay que empezar a pensar en imágenes, porque si no es imposible plasmarlo. Hay que empezar a pensar en espacios, en tiempo, y eso no se lo enseñan. ¿De qué trata? ¿Cuál es el argumento dramático? Los griegos. No. ¿Cuál es el argumento dramático? ¿Quién cuenta? ¿Quién no cuenta? Cuentan los personajes, va el héroe, es héroe clásico, es héroe contemporáneo. Hay una necesidad de la acción, no la hay. Hay una aquí ahora, no lo otro. La acción es perceptible, no es perceptible. Llegamos con mucha gracia a un hombre que el niño cuando nace hace el 70% del parto para meterse en un parto natural, sale con un cartel de este tamaño, o la niña o la niñez, sale con un cartel de este tamaño que dice movimiento. Y cuando juega toda su infancia, dice Gadamer, que no es Gadamer, dice Gadamer, ese es un jugador. Y un jugador lo tiene incorporado en su cuerpo el movimiento permanente de la vida, la dignidad humana y la naturaleza. No divide naturaleza de cultura. Ese es un jugador. Es un jugador no profesional que negocia o negocia con la fama o con las mujeres o con otras cosas. La ficción propia, nada propio, llega al escenario sin ficción, porque está contado, porque está armado narrativamente, porque está armado vincularmente con otras desgracias, con otras alegrías, con otros objetos, con otras búsquedas, porque hay resonancias y hay ecos que los tomás como tuyos. Si podés actuar un texto, las cosas tuyas, también las podés deshacer al servicio de escenas propias grupales que se convierten en ficción y sostén de la obra. La dirección de actores son, hay que agregar la imagen propia, hay que agregar la ficción propia en el armado. Hay algunos autores, Rodi, que es un maestro en ficciones propias, creo yo. No, me da vergüenza hablar porque todos hicieron algo espectacular. Cada uno de ustedes hicieron, de la retórica hizo el teatro, Aldo, pero también de los actores. Bueno, cada uno tiene lo suyo y muchos se van a ofender acá diciendo, y a mí no me nombraste. Lo que sí quiero decir de los actores es que esa intimidad que te dan los actores, muchos se van a espantar y van a decir, ¿por qué no vas al psicólogo? Ya fui, y fui muchas veces, me dijeron que el teatro me salvaba y que no me importaba lo que me pasaba, digamos. Yo a los actores, mientras los tengo conmigo, como repito, repetí actores y todo lo demás, yo los amo para siempre. Y los amo de una manera obsesiva y corporal. Yo los veo actuar y los veo de bebés y los estoy bañando, los estoy pariendo, los estoy abrazando, los estoy tocando, aunque esté lejos. El corazón se me salta si viajan, porque no sé si llegan o si vuelven. A mí me importan sus hijos, sus separaciones, sus tristezas, sus traiciones. Tengo miedo que se mueran, que se enfermen, que se suiciden. Todo eso a mí me pasa. Me pasa corporalmente como me pasa con mi hija y como me pasó solo con el padre de mi hija. Eso me pasa con los actores hoy, que hace 30 años que no están conmigo, pero que siguen mandando mensajitos. ¿Vos estás bien? Porque será que en algún momento fuimos parte. Y ese ser parte es el gran don que te da la dirección teatral. También, para terminar, nosotros nos preguntamos con las ficciones propias, sea un texto, sean escenas del propio grupo, que no son los entrenamientos, escenas del propio grupo que con el tiempo ya no las conocemos todos porque conocemos toda la de todos y vamos armando ya desde como hace Loki, desde que empieza a escribir el guión, va armando con las escenas de los actores que él sabe que tienen que ser los actores y son actores internacionales. Y para eso le tendría que contar muchas historias que ahora no puedo contar. O Tarkovsky, tendría que contarle historias que no puedo contar ahora. Por ejemplo, ¿por qué elegiste Irene Jacob? Porque va a comprar tomates con un vestido del Ejército de Salvación y es una estrella internacional, porque yo ya trabajé 3 veces con ella y no se nota que es actriz en ningún lado, y porque sería la única capaz de pararse en Ginebra
de su camioneta porque hay un perro herido y llevárselo a su casa. Vos decís, ¡qué casting! Dios mío, mirá el casting que hizo este hombre. Y todo eso tiene que ver con la condición humana, porque es capaz de creer que hay un doble de ella en alguna parte y que ella puede morir con el sonido más agudo para que nazca otro. Entonces eso es la poética, entonces eso es el mito. Y entonces no olvidar que el sentido, si lo queremos ir desplazando en capa, en cebolla, en mamusca, en trama, en adelante y atrás, en texto y subtexto, como quieran, chicos, háganlo como quieran, pero el sentido debe trascender todas esas divisiones y tiene que instalarse en un tiempo y un espacio que también diga que está diciendo, no repetidamente que la escenografía diga, más el actor lo dice, más el tiempo lo dice, eso ya es aburridísimo. Y las ficciones propias termino con esto. Otro aportecito que a mí en el cine me sirvió una barbaridad y ahí me llaman así todos los, te diré unos 10 de los nuevos que tienen muy buenas películas. Ya te estoy contando Infancia Clandestina, Tan de Repente, bueno, tantos otros, Pinamar, bueno, tantos otros que les ha servido una barbaridad y que yo trabajo con ellos en las filmaciones. Es la duplicidad finalmente stanislavskiana, pero no stanislavskiana, solo es stanislavskiana la duplicidad de hacer que hay otros autores que lo inventaron y no debía citar a todos, pero tengo a todos, no quiero copiar a nadie, pero yo llego a hacer una parrilla entre la acción física, cuando el ensayo ya permite, no en la acción física como investigación de un texto, que en definitiva Serrano, terminé hablando con Serrano viejo los dos y terminamos que no era ni autónomo, ni había cosas autónomas, que teníamos razón en las peleas de los 20 años y que sí, había una otra cosa más profunda, una otra cosa detrás. Rubén Correa me ayudó mucho en esto. Y entonces hay una parrilla que acá la ha seguido Guirado, con muchas más cosas de él. No van a decir, es alumna de Guirado. Guirado fue alumno querido mío, pero Guirado hizo muchísimas cosas más, como decir Rodi, alumno mío, Aldo Prico, alumno mío. Mónica Discépola, todo lo que hizo Mónica Discépola, conmigo y sola, totalmente diferente su teatro, viene de los títeres, tiene otras escenas. Otras escenas, nosotros cada vez que íbamos a hacer una obra rogábamos a Dios, hasta los que no éramos cristianos, y decíamos, tenés escena, y los que vienen a hacer la película me escriben todavía, yo me retiré hace 2 años, y me escriben todavía y me dicen, querida maestra, tengo escena para este guión, y me mandan el guión. A uno le mandé decir, entre hermanos, le dije, en absoluto tenés escena. Vos idealizás totalmente a tu hermano y no tenés forma de encarar la rivalidad. Si vos no cambiás claramente de actitud frente a la fraternidad, no vas a poder hacer esta película. Y pudo hacerla porque no era tanta rivalidad, era complicidad y rivalidad a la vez. Y me dijo, voy a hacerlo por la complicidad con rivalidades tajeadas. Y le salió que fue Pinamar. Y la Tigra Chaco, Federico Gottfried. Entonces yo hago un planteo. Tenés verbo, tenés acción, entonces yo llevo una pila de platos blancos como acción física consciente y perceptible al espectador. Yo tengo un verbo detrás. Estoy asfixiada porque mi padre no comió, Estéfano. Y entonces mi angustia, para no llorar, se oculta en la asfixia. Entonces yo tengo que hablar. Está fría está fea la salsa, yo tengo que hablar. Y tengo que hablar con una sola respiración hasta llegar a la mitad de la escena. O sea que todo mi verbo está condicionando claramente la acción y el texto. Y todo así, entonces a cada alumno iba en invierno y en verano 4 veces por año a Cuba a hacerle la plantilla, verbo, acción, que muchas veces cuando Stanislavski era genial o cuando un actor es genial y encuentra la forma simbólica de la acción en la acción física, que vieron que dividen la acción entre acción transformadora y acción significativa, que yo lo aborrezco, porque lo que transforma significa y lo que significa transforma. Eso es siglo XIX, muy lindo, hermoso, una revolución, pero eso con ahora no tiene nada que ver. Como que el arte no es cognitivo. Si vos no sabés muchas cosas no podés hacer un buen teatro, y si vos
conoces algo, algo abstracto lo conoces porque hiciste un montón de operaciones creativas. Están locos, dejen de dividir la ciencia de las artes, dejen de dividir las ciencias de la ciencia entre sí, la biología en el medio, pidiendo a las sociales y a las exactas que se unan. La escuela, el esquema capitalista neoliberal es un verdadero desastre y hay que cambiarlo a fondo, y hay que cambiar las universidades que están cambiando a fondo para que sean parte del territorio y para que el saber sea más colectivo y para hacer comunidades. Hablan de empoderar, una palabra inventada, pero si empoderar será dar poder a los que menos tienen, será dar palabras, será dar trabajo, será dar creación, será dar simbolización poética, pensamiento crítico, qué sé yo. ¿Qué es empoderar? ¿Llevar a las marchas a la gente? ¿Qué es empoderar a los niños? Que resulta que nacen sujetos de derechos. Constitución del 94 no es una convención, es la propia Constitución, se podría hacer un derecho de amparo. Y nadie lo hace. Y ningún niño tiene lugar donde hablar, ni donde aportar, ni se lo tome en serio. Y se ocupa de los niños. No se tienen que ocupar de los niños. Entienden mucho más solemnemente al adulto que al otro niño. Bueno, ahí estamos. Como diría Foucault, al niño no le hablas de la muerte, en el orden del discurso. No le hablas de la transgresión, no le hablas de la locura, no le hablas de la sexualidad, ni le hablas de la otredad. Y el niño tiene un miedo bárbaro de ser un otro, de estar loco porque no combina con nada. Entonces, también la teoría que nosotros llamamos la teoría del verbo, que está desarrollada ampliamente, desarrollada en la práctica, esa no está escrita, la teoría del verbo, les aseguro que para el actor que tiene que ensayar muy poco, ensaya, pero ensaya poco y yo tengo que agarrarlo de las espaldas y ponerlo en la situación de verbo y él sabe la acción, la situación de verbo atraviesa su voz y su palabra porque atraviesa su respiración. ¿Cómo respiran los personajes? Nadie me sabe decir cómo respiran. Yo quiero saber cómo respiran porque si yo tengo que restringir las respiraciones, le estoy cambiando el personaje entero con las restricciones. Entonces, ¿qué es lo profundo? ¿Saber respirar o es lo profundo el sentido ulterior de las cosas? O las dos cosas. O no sabiendo, o sabiendo respirar encontrar lo ulterior. Bueno, eso es parte de la puesta en escena. No hay que malentender texto, y hace texto ajeno, texto propio, así que no me lo pregunten. Yo hice Pirandello, hice Las Brujas de Salem, pero todo con escena que tenía. Quiere decir, yo puedo atravesar esta escena porque yo viví, no esa escena, ni me colgaron en tal lado, ni toda la sensualidad empezó a convertirse en una cosa que se volvía brujeril, nada de eso. La otra escena, hay un lugar que no se lo pierdan, por favor, en Hierópolis. Hierópolis. Está en Turquía, en plena Turquía, le llaman el Castillo de Hielo. Y todo el mundo se va al Castillo de Hielo, que son hielos, hielos, hielo, hielo, con lagunas y lagunas, y se mete en el hielo con la laguna. Y al lado hay una ciudad romana intacta, como yo no he visto ni Efeso está tan intacta, como yo no he visto en ningún otro lado. Y en la ciudad romana hay un anfiteatro romano tal cual. Y te dejan visitarlo entero solo en el atardecer, no tenés visita guiada, no tenés quien te cuide porque como esa ciudad está abandonada, ni te lo cuidan. Entonces vos entrás, vos ves el lugar de la orquesta, vos ves el lugar de la representación, ves por supuesto todo el lugar de los espectadores, ves el cielo de arriba, pero te dejan a entrar en la escena. No sé cómo se pronuncia usted, Aldo sabe. La escena es el lugar de atrás de los actores, que no son los camarines, que son calabozos, que son celdas monacales, no porque sean ruidas, son celdas monacales sin nada, como si estuvieras en la viva intemperie de la humanidad, como si estuvieras en la viva condición humana, solo, solísimo, para entrar a un lugar donde la tenés que representar o vivir o hacer acontecer. Y entonces sí, yo soy amante de la otra escena, soy amante de escarbar las escenas
ficciones propias que hay detrás de las escenas y de saber si ese actor, sea bueno o malo, porque los amo a los dos, sea regular o muy bueno, y los amo a los dos, y creo que los dos pueden crecer o devenir o decaer. Eh, Había un actor, no voy a decir su nombre, que me decía, Chiqui, yo sé que soy mal actor, pero soy actor. Otros son buenos actores y no son actores. Y yo me quedé con eso grabado en la cabeza y le dije, lo abracé y le dije, ¿quién te dijo que sos mal actor? Porque es increíble que haga esa diferencia. Y entonces, con la teoría, yo le quería traer la teoría de la dirección, la teoría del verbo, la teoría del amor por los actores y no empecé a hablar del espacio ni del tiempo, ni de los objetos, ni de cómo armar la puesta en escena, que también es otra clase, pero decirles que lo sé y que sé que la simbolización va a todos esos lugares que nadie te enseña. A los maestros siempre se habla desde la superficie del contenido, la forma te la dejaron aparte, del argumento en cine, la forma te la dejaron aparte. Entonces, eh, 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 recuperemos la forma porque la dirección teatral es el arte de darle forma a la condición humana a través de textos, de escenas propias, vueltas texto, de imágenes personales, de poder poner en juego todo lo que uno es, le cueste lo que le cueste, para ser como representantes del humano, de la crueldad, de la bondad, de la belleza, de la esperanza, de la alegría, de la risa que cura la desesperación, de lo santo y de lo bello. Entonces, termino con María Elena Wolf, porque estoy embuida en ella, que hay una cosa que hacen los actores que es desvivirse, que no es recordar su infancia, o el recuerdo más próximo porque el último está muy ajado, entonces hay que ir al más próximo. Todo eso, ya todo lo pongo relativo. A uno le sirve, se lo agarro y veo cómo se lo transformo, pi. Pero yo sé que se desviven. Vieron que la madre dice, yo me desviví por vos, me desviví por vos. Y en realidad uno dice, vos viviste por mí, porque si no, lo tenías que hacer con tu vida. Entonces María Elena Walsh dice, tanta vida mía en el teatro de Rosario y del país, desvivir, no sé, yo no sé desvivir, desvivir no sé. A la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la procesión sin señal de adiós, sin señal de adiós. No quiero morirme, gracias Aldo, gracias Facultad de Humanidades. Bueno, Chiqui querida, millones de gracias y un poco más. Te has hablado todo. Eso es lo que uno ¿Mm? espera. ¿Aburrido? Hablado todo. No, no, al contrario. ¿Aburrido? Tu dinámica metonímica abre Sí. tantos caminos que uno se va por allá y vos venís por acá, y uno va y viene. Pero vuelvo, ¿eh? Vuelvo, ¿eh? No, sí, volvés, eso está muy bien porque nos obliga a quedarnos con preguntas y sin respuestas. Y eso es lo bueno, porque justamente aprender es sembrarnos de dudas, hacernos mover el piso y hacernos preguntas. Y pucha, sí quedan un montón. Pero como tenemos tiempo hasta las 6 nada más, Sí, perfecto. 20 y pico de minutos, Me viene bien porque hay muchas cosas hoy. bueno, Charlie, está el partido. no, yo ahora tengo que ir a la cancha, muchacha, así que Claro. quiero terminar pronto. Hablando en serio. Eh, Creo que, bueno, en principio vamos a abrir ahora, vamos a tratar de ser justos con la presentación de las preguntas que se fueron haciendo, para que de esa manera la gente que preguntó antes pueda conversar un poquitín con vos. Eh, a mí lo que me queda, no sé si me queda claro, me queda como algo insistente, como algo que me resuena, es esta cuestión de la dirección teatral o del teatro mismo, del teatrar, como dice el cartoon, como un hecho que siempre es más fenoménico, perceptual, emocional, corporal, biológico casi, que intelectual, ¿no? Que no importa tanto en el teatro emitir mensajes, informar, sino provocar sensaciones, evocaciones, cambios de estado físico.
más que intelectual. Y en eso, bueno, vos sabés que tenemos coincidencia, ¿verdad? Por Sí, eso mencionaste a Artaud, cuando Artaud habla del atleta afectivo, justamente habla de eso, ¿no? los atletas del corazón. Del Sí, corazón, ese atleta afectivo que va más allá, y justamente la experiencia de la belleza, que no es la belleza del iluminismo que está definida con ciertas pautas. La belleza es todo aquello que nos provoque el goce, que es el gran ausente de muchas de las prácticas teatrales de esta época. El goce de quien hace y el goce de los espectadores, ¿verdad? sí, señor. Entonces, bueno, creo que eso a mí me queda como resonando. Y hay algunas preguntas que la gente ha hecho. Por ejemplo, Sergio Garfinkel, un amigo común que tenemos, Chiqui, Sí, eh, sí, celebra que hayas mencionado la Kabbalah, dice que mucha gente debería recurrir o estudiar, sobre todo la gente del teatro, quienes nos vinculamos con los otros, con la otredad, ¿no? Y lo pregunta, agradezco enormemente, enormemente, Sergio, me ayudó mucho. bueno, y Sergio pregunta justamente si podés decir algo, siempre te vamos a pedir brevedad, sobre la interrelación entre la dirección, los actores y el espectador, si llegan a ser o llegan a constituir una interrelación implícita de la empatía, la sensibilidad íntima y la ausencia del ego en general. No sé si... Él mismo lo contestó. Él mismo lo contestó y sería el título de la charla. Es lo que yo llamo la trinchera, cuando vos estás en una escena íntima y la debés volver una escena pública. Pero vos, ¿qué querés hacer en realidad? ¿Volver escena íntima también a los espectadores? ¿O querés volver escena pública a los actores? En realidad, o mantener la división escena pública, escena. Yo creo que queremos matizar y creo que eso que él está llamando es como la concordancia absoluta de un momento maravilloso en una obra, porque las tres partes, todas las partes están resonando. Vale. El, deja mensajes Eve Bailey, que celebra estos espacios de enseñanza y la lucha y el trabajo constante tuyo. Muchas gracias. Cristina Di Matteo, que tú tienes su papá con problemas de la UNICEN, ¿no? Y también tiene problemas con su padre que está enfermo, así que tuvo que retirarse un poquito antes, pero agradece profundamente tu charla. Y Jorge Lubati, que tiene justamente, tuvo a las 5, tiene en este momento una conferencia y tuvo que irse, pero antes de irse dejó un par de preguntas que quisiera hacerte. ¿Puede ser? ¿Sí? Dice Jorge, dice, maestra querida y admirada. El Teatro Nacional Cervantes cumplió 100 años. Él dice que va a escuchar la respuesta cuando vea en YouTube esto que estoy colgado, ¿no? Cumplió 100 años el Cervantes. Es nuestro único teatro nacional para todos los teatros argentinos. ¿Qué ha sido en tu historia el Cervantes? Pregunta. ¿Cómo pensás un teatro nacional y qué debería ser un teatro nacional en su próximo siglo? ¿Qué está pendiente entre la historia y el futuro? Y de paso que ya que pregunta eso, al mismo tiempo te dice, ¿fue en el pasado, es todavía la dirección teatral en la Argentina un espacio de disputas de género? ¿Cómo se hacía décadas atrás con una directora en territorio de varones teatrales? ¿Sigue siendo la dirección un campo de batalla? Esas dos cuestiones lanza Jorge. No sé Bueno, si- empiezo, Jorge, desde abajo. La, el campo de batalla feminista o femenino, yo no lo viví porque tuve muchos, porque los técnicos me salvaron. En realidad los técnicos eran todos varones en ese momento. Después se incorporaron mujeres y me creyeron. No sé cómo explicarte, me creyeron y dijeron, esta mujer, mi fuerza fue la debilidad. Entonces sí era muy difícil en festivales, en cosas donde los acreditados varones eran más acreditados y más varones, digamos, pero había que ir abriéndose caminos y había algunas mujeres muy interesantes y después lo más grandioso es que la generación que sigue a la mía se abrió a muchísimas mujeres y eso es lo que a mí me da gran felicidad. El Teatro Cervantes tuvo buenas direcciones, García Huevia hay buenas direcciones, pero nunca fue federal ni nunca fue nacional.
No llegó a ser nacional ni en su repertorio, ni en su simbolización de lo nacional, porque podría ser nacional, ¿no? Con la presencia de las provincias haciendo sus obras adentro, que tampoco creo que si sería atractivo o no en Buenos Aires, yo quiero ser muy honesta, pero lo nacional también tiene un repertorio de símbolos, no cerrados, ni fascistas, ni nada, libertarios, como le dicen ahora al fascismo, este, en el crimen perfecto de Alemán, creo que la dirección teatral cada vez tiene que ver menos con los géneros, es la segunda pregunta. Creo que una de las cuestiones más interesantes del teatro actual es la hibridez genérica, lo cual no quiere decir, por ejemplo, en cine, compréndanme, que no sepan nada de géneros. Eso, yo estoy en desacuerdo con que nunca se enseñen géneros, nunca más, como si fueran malditos, y después otro esté haciendo películas de la dictadura con cómics en el medio para evitarle a la gente infancia clandestina los momentos más terribles de muerte o dictadura. Entonces, ¿cómo no va a conocer el cómic? Porque de chico lo leyó, pero nadie le explicó cómo era la lógica del cómic. Y tampoco le explicó cuál era la lógica del grotesco en Italia ni en la Argentina. Creo en el conocimiento de los géneros, porque creo en los legados históricos, pero creo que la hibridez genérica es uno de los signos de esta época. Ya contesté los tres. Y le agradezco mucho haber estado, muchísimo, y que me invitó a un congreso y estaba muy mal de salud. Sí. Te mandan saludos Dali López de Ay, Rosario, qué que te lindo. agradece mucho. Te manda saludos Mariela Piedrabuena de Entre Ríos, Oh, también oh, te agradece mucho. Dice Sergio Banfield que te agradece y que te quiere mucho, que eso ya lo ay, sabemos. gracias. Y Fabiola Paveto, que está acá, dice que tiene una pregunta. Sí, Fabiola, ¿querés hacerla directamente? Dios, Dale. qué lindo. Bueno, Chiqui, te quería preguntar, vos hablaste de imágenes y de pensar en imágenes. Entonces me surge el interrogante, cuando vos pensás en imágenes, perdón los pájaros, cuando vos pensás en imágenes y tu actor o los actores piensan en imágenes, ¿cómo logran una tercera imagen de creación? Y cómo, digamos, qué es lo que a vos te sirvió para que las imágenes tuyas con las imágenes del actor se volcaran y formaran Eso, una nueva imagen hacia el espectador. eso es como en el enamoramiento. Yo tengo una imagen, él tiene otra. Yo a veces no tengo imagen. Yo tengo pálpitos de dónde voy a llegar, a qué tipo de imágenes rurales o gastadas, pero no tengo la imagen misma. Y yo vi trabajando las ficciones propias, que como son ficciones, son acciones. O sea que el actor no piensa tirado en el piso en imágenes, sino que actúa sus imágenes, crea sus escenas, etcétera. Y entonces yo voy interviniendo y también hay una cosa que yo hago. Yo en una época era medio encantadora de serpiente, después no lo fui más, supongo, algunos lo dicen que sí, y siempre empezaban los ensayos con cuentos, con relatos de mi vida, con relatos de la vida de ellos, pero contados como hacía Pina Bausch, que lo sentaba después del verano y le decía, ¿qué aprendieron en el verano? Y él dice, yo aprendí el lenguaje de sordomudo porque tuve que ir que hacer a una clínica de Suiza a trabajar con sordomudo y yo perdí el amor. Y a mí me dejó mi marido y a mí tal cosa. Entonces yo decía, pasa vos, haceme el lenguaje de sordomudo. Eso es pensar en imágenes, ¿eh? Es que cuando él dice, aprendí el lenguaje de sordomudo, vos pensás, ¿y cómo sería el lenguaje de sordomudo amplificado en teatro? Por eso yo quería hablar con Paco Jiménez, porque tiene mucho que ver con Paco Jiménez. Entonces Pina Bausch lo ponía al que habló el lenguaje de sordomudos, pero haciendo muy lenta y grandemente los textos que decía la que perdió el amor con el poema más exquisito que se acordaba. Entonces ella decía, qué sé yo, O'Neill, decía, perdí mi tiempo en tu piano, perdí mi tiempo, mi único tiempo. No estaría bien que los relojes se pararan.
no estaría bien que yo me fuera, no estaría bien que mi canto dejara de cantar y detrás y al lado todo el otro lo hacía en lenguaje de sordomudos. Entonces ella empezaba con el lenguaje de sordomudos y se callaba y lo imitaba a él. Yo hice todo ese tipo de ejercicio y lo imitaba a él sin decir el poema. Y después el sordomudo decía una adaptación libre del poema que había oído. Y terminaba haciendo la escena esa, el sordomudo haciendo la pérdida del amor. Entonces las imágenes no son recuerdos de uno mismo, son saberes de todo tipo que se ponen en el juego para demostrar un vínculo, un sentimiento, una situación o escena. Bárbaro, gracias. Es como lo que Dubati dice, poiesis corporal, esa Claro, poesía. claro que es poiesis corporal y también Paco Jiménez te hacía sentar y te decía, ¿vos qué sabés hacer? Yo contar chiste, yo canté tango toda mi vida. ¿Y vos qué sabés hacer? Patinar, traer los patines mañana. ¿Y vos qué sabés hacer? Yo soy peluquero y corto el pelo. Y entonces él agarraba todo eso y toda esa información de los actores y entonces ponía la escena, pero una escena clásica, yo la vi en el SEC, donde cortaba los pelos de todas las actrices y los pelos de verdad, ¿no? No cortaba peluca, y a uno le agarraba el pelo para arriba y la llevaba caminando por el pelo, o sea que él encontró el rasgo del personaje en dominar por el pelo. Y a mí no se me hubiera ocurrido dominar por el pelo. Eso es vivir en imágenes. Eso es vivir en la poesía de la vida adquirida y del cuerpo. Y el no derroche de la experiencia. Claro, son metonimias compartidas. Son metonimias compartidas y deslizantes, que cuando lo ven los demás, yo una vez, por ejemplo, en Romeo y Julieta, no pasaba nada entre ellos, yo no quería ni que hicieran el amor, ni que se desnudaban, yo quería algo más puro, yo quería algo más puro y no sabía qué era. Y un actor, gran actor de Rosario, que era adicto, y él me lo deja decir, estaba sentado en el piso, y yo siempre lo dejaba entrar completamente con los consumos, porque era en algunas cosas una genialidad, y él me hizo muy perdido, me levantó la mano y me dijo, ¿puedo? Entonces yo dije, este puede ser un lío terrible con Romeo y Julieta, y a la vez dije, sí podés. Y se levantó y hizo que ella casi se desvistiera él también, y no era un tipo enfermo mental, ni era un... Y le dijo, cuando yo esperaba, yo decía, no sé cuánto corto, le dijo que la agarrara entre sus brazos como si fuera su hija pequeña y que le besara los ojos. Y cuando me di vuelta, lloraban toda la clase lloraba. Y empezaban a decir, las parejas no te besan más los ojos. Desde los padres y las madres, desde que te olvidaste, nadie te besa los ojos. Besar los ojos es un juramento. Besar los ojos es un juramento y es un altísimo acto de goce. Bueno, eso es animarse a pensar en imágenes corporales, en sensaciones, en, en, eh, en técnicas incorporadas, pintarse las uñas o todo el día pintarse la cara. No es de naturaleza interior visual, es de naturaleza sonora, es de naturaleza artesanal, es de naturaleza cotidiana. Nada más que yo deformo lo cotidiano. Así como el gesto del lenguaje se hace cada vez más grande como una máscara, el lenguaje de los sordomudos, y en esa máscara el grito sin hilo, porque para colmo yo le hacía quedar a Lopina Bausch sin aire y lo decía con la mayor agudeza que tenía,
¿Sabes lo que es el lenguaje del sordomudo? Y no hablar como sordomudo, sino hablar como humano con la mayor agudeza que le daba a un hombre su registro. Entonces, yo siempre dije que tenías que tener por lo menos tres pilares para sostener una escena, que no es cierto que la puedes sostener con una cosa, con el cuerpo, o con un bello texto, no lo puedes sostener solo. Por ejemplo, a ver, Casa de Muñecas. Cuando Casa de Muñecas ella se va, todos conocen, no la voy a contar, la Casa de Muñecas de Ibsen. Ella está vestida como un arlequín, que en la película está de gitana, pero es un arlequín. Y aparte hace al sentido que Ibsen la ponga como un arlequín, porque se va a dar la primera escena del teatro contemporáneo de una mujer hace sentar a un hombre. Él le dice, ¿cómo puede ser? Fuiste la madre de mis hijos, me traicionaste, firmaste donde nadie puede firmar, bueno, pues no podés criar a nadie, y llega una carta con todos los pagarés, lo libera a él y él dice, ay Nora, te amo, qué maravilla, volvamos a ser la pareja maravillosa que fuimos. Y ella dijo, siéntate Torvald, tenemos que hablar, y lo sentó vestido de payaso y le dice, déjame ir a cambiar, porque ya se cambia y busca la valija, pero yo no la hago cambiar en cine. Hay una parte que hicimos un ejercicio en cine donde el actor me dijo, el director dijo, ¿qué puedo hacer yo diferente? Porque había también una Nora mujer, feminista, en una obra de teatro actual. Y entonces yo dije, dejar el arlequín. Entonces la obra se llama Una mujer en la noche vestida de arlequín. Entonces se agarra la valija, no se saca solamente la máscara, la mete en la valija y le dice, no Torvald, yo viví en una casa de muñecas, pasé de la casa de tu padre a mi casa sin ninguna transición y he hecho lo que he hecho una muñeca, divertir a todos, cantar y bailar. Yo no puedo ser madre, ni puedo ser esposa, ni puedo ser mujer. Soy el arlequín de la vida de ustedes. Y me voy con lo que soy. No se lleva nada, se lleva una varijita y se lleva su traje de arlequín en medio de la Suecia de 1753. Eso vos decís una reinterpretación del texto. Sí, pero una reinterpretación porque está la imagen de ella bailando en la casa de al lado como arlequín. Y a mí me queda grabada ella como arlequín, primero como gitana con Jane Fonda con las tetas afuera. Y entonces yo estoy buscando la imagen de Jane Fonda y digo, no, que se quede en arlequín, que es más ambiguo entre hombre y mujer. Pero eso es una operación de imágenes. Una de las cosas que ha caracterizado siempre a Chiqui, quienes conocemos su producción, sus cocinas de trabajo lo sabemos, es el gran manejo de las sinestesias, ¿no? De esa especie de cruce entre los distintos sentidos. Yo siempre recuerdo una frase tuya, Chiqui, de hace muchos años, diciéndole a los actores, actúa en la escena en azul. No sé si te acordás de eso. Totalmente. En color, cómo el color y el tono muscular y la música se combinan para crear un estímulo que va más allá de lo racional, ¿verdad? Y después no le ponía azul a las luces. No, Le decía, claro. toda la escena es azul. ¿Cómo puede ser? Vibrante y azul. Claro. Actúen en azul. Y me miraban primero todos fijos y después decía, sí, y se largaban. Creando la categoría azul. Claro. Porque creaban la categoría de actuación azul, digamos. Sí, sí. Bueno, pero eso también lo trajo mi amor por las palabras desde chiquita. También mi amor por salirme de un lenguaje al otro, ir pasándome y haber pasado por la literatura y después por el teatro y después por el cine. Eso me hacía utilizar una cosa del otro campo en y daba resultado. Como siempre, toda la experiencia se te cruza adentro y te da resultado. María Andrea Pereira pregunta, ¿qué pasa cuando el actor no tiene imágenes y el director sí? Estamos con muy poquito tiempo. El actor tiene imágenes. ¿No tiene imágenes el actor? El actor tiene imágenes. Si no tuviera imágenes, no tendría
estructurado el lenguaje ni tendría estructurado los conceptos. Lo que pasa es que no quieren. O tiene otro tipo de imagen, una imagen en una queridísima actriz, amiga nuestra, tenía imágenes mucho más realistas, tenía la formación de imágenes mucho más realistas adentro de su vida y de su concepción, porque depende también de la familia. Entonces yo, por ejemplo, hice un ejercicio que decía, estás parado en el universo infinito, no te podía apoyar ni tampoco me podía hacer así que perdiste la gravedad, todo eso, olvídate, estás parado y quieto en el infinito y ves todas las luces alrededor y estás solo en el infinito. Y todos empezaban a inmovilizarse y a vibrar, a temblar, a temblar, a temblar. Yo no sabía que iba a provocar esto, menos una que me dijo, Adriana, me dijo, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Y yo le dije, muy bien, te vas a meter en la calle Pellegrini un sábado a la noche con todas las luces de la pizzería, sola con un vestido de verano en un fríísimo invierno. Te vas a poner paso a paso detrás de un camión porque hay una aglomeración y vas a mirar de afuera la vida. Y le funcionó extraordinariamente. Primero hay que analizar qué tipo de imaginario interno tiene el actor. Y para eso hay que hacer muchos ejercicios. Y después hay que ser humilde y cambiar mis propias imágenes para encontrar las de ellas, que generalmente son mejores que las mías. Chiqui, querida, agradece mucho también Marcela Bertoldi de UNICEF la Oh, charla que te han un tenido por abrazo, allá. un Y abrazo. Walter Canevaro y Ana Ay, te y mandan Ana, un gran abrazo. Dice que les costó mucho entrar, pero pudieron escucharte más de la mitad. Fue hermoso tenerte aquí con nosotros, tan lejos y tan cerca. Te queremos. es Ana Walter y Ana. Cavalieri la que interpretó a nosotros los de entonces. Y eres un enorme Ana pintor Cavalieri, ¿eh? español. Ana Cavalieri Ay, es. mi amor, no sabía que era Ana Es Ana Cavalieri. Cavalieri y su Una esposo voz Walter pianísima. Canevaro. Se me puso la piel de gallina. Es Ana Cavalieri, la de Ana la Sí, Farolera, la de nosotros los de entonces, la que pudo hacer mi historia en la dictadura. Es la maravillosa y bellísima Ana Cavalieri y el extraordinario Walter. qué Gracias, bueno. hermano. Qué bueno. Bueno, Viven ustedes en Madrid. saben que Chiqui tiene una promesa muy grande que me ha hecho, y como Chiqui cumple con sus promesas, va a escribir un libro que va a salir Sí, en la colección Actio, que yo dirijo en la universidad, en la editorial de universidad, y va a ser un libro sobre teatro. sí, Y dice que el año que viene va a terminar de escribirlo. Este es un compromiso sí. público, Chiqui. Te lo prometo, y esta charla te puede servir de guía si Sí, querés o no la teoría del verbo, si bueno, a querés o ver, no la teoría de las ficciones propias. Yo creo que tienen algo de original y que van a servir. Y voy a poner solamente aquellas cosas que me parecieron un aporte y no te voy a defraudar. bueno. No digas esa frase que tiene una marca cultural en nuestro país. Ah, Chiqui, eso sí. ¿Quién lo decía? no, Ay, Dios no, mío, no, sí no. te voy a defraudar y me vas a querer igual. Sí te voy a defraudar y te voy a querer igual. Sabes que me hiciste recordar, en época de la Sí, dictadura yo enseñaba como profesor de literatura en la escuela secundaria, en esas currículas ocultas, que no las conocían los supervisores de la dictadura, y yo enseñaba literatura con los cassettes de Paco Ibáñez, de así los es. conciertos en el Olimpia o el Ópera de París, donde se escuchaba la poesía española a la que él le puso música. Y ahí Y yo conocí las palabras para Julia, ¿no es cierto? y palabras para Julio te lo conocías muy bien, entonces. Obviamente, y lo canto todavía, debe ser la única canción que debo entonar en mi vida. Por eso, Chiqui, vos no podés decir adiós, porque la vida ya te empuja. Y gracias por empujarnos. ¿eh? Gracias, Gracias. Chiqui, querida. ¿eh? Gracias por tu memoria. Gracias por tu amistad. Un abrazo. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna palabrita así última de despedida, porque ya el tiempo no nos va. Les agradecemos profundamente el tiempo que se han tomado, la molestia de conectarse, de estar aquí acompañando. Y bueno,
esta experiencia de las charlas. Esperamos que puedan servirles, que puedan ser útiles y ojalá podamos seguir haciéndolas. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Llegás al partido. Gracias. Gracias. Chao, gente. Chao, Beso, chao. chiqui querida. Que andes muy bien. Querido, querido. Chau, chau.